El presidente Enrique Peña Nieto activa el inicio de operaciones de la red compartida. Es un modelo en el que todos ganan. Gana la empresa proveedora Altán Redes de este servicio. Los empresarios hacen un llamado a López Obrador para que respete los contratos del nuevo aeropuerto. El INE rechaza que el acuerdo firmado hace unas semanas con Facebook contemple la entrega de información personal de los mexicanos. Entre el 2008 y 2016, 2.9 millones de personas salieron de la pobreza extrema. La SEP destaca el compromiso de las autoridades estatales en la implementación del nuevo modelo educativo. La cobertura en el nivel bachillerato se ha incrementado hasta un 82%. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte recibe equipo que permitirá capacitar a controladores aéreos. La Fiscalía de Querétaro informa que la persona detenida ayer no es el Pelochas. Sustento científico alguno, se informó que dicho detenido era un objetivo prioritario buscado por las autoridades del estado de Tamaulipas. Asesinan a otro periodista en Veracruz. Crisis en Perú, renuncia el presidente Pedro Pablo Kuczynski en medio de escándalos de corrupción. Seguiré comprometido por siempre con el desarrollo del Perú y considero que dada esta crisis que ha sido generada por actos políticos subjetivos, el Auditorio Nacional será sede del gran remate de libros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 12 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Muy buenos días, Pati. Es un placer saludarte esta mañana de martes 22 de marzo del 2018. Son las 6:32. Jueves 22 de marzo del 2018, son las 6:32. Es un placer saludarlo a usted que nos ve en los distintos estados del país, también quienes nos ven en Canadá y en los Estados Unidos. Saludo con mucho gusto también a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana, nos permite comunicarnos con ustedes. Acompáñenos, esto es informativo, le tenemos la noticia al día. Inicia operaciones la red compartida que va a llevar internet a los lugares más alejados de este país. Con la palma de su mano, el presidente Enrique Peña Nieto activó el inicio de operaciones de la red compartida y con ello gana México. Creo que es un modelo en el que todos ganan. Gana la empresa proveedora Altán Redes de este servicio, ganan las empresas que habrán de adherirse a la red compartida para prestar servicios ya directamente a los usuarios. Y gana México, porque seremos en la lógica de alcanzar el 92.5% de cobertura en el año 2024, en 6 años, seremos el tercer país en el mundo mejor conectado. La red compartida es producto de la reforma en telecomunicaciones y busca llevar servicios de internet y telefonía a todo el país, sobre todo a la población más alejada. Para su servidor, como presidente de la República, este es un momento bien emotivo. Lo es porque fui un gran promovente, luchador incansable de que las reformas realmente se materializaran en la ley, se hicieran las modificaciones legales en nuestra Constitución, en las leyes secundarias, y hoy estar observando y siendo testigo de la materialización de eso que está plasmado en nuestras leyes. En el Centro de Operaciones de Altán Redes, la empresa ganadora de la licitación y que junto con el gobierno federal operará en la red compartida, el presidente Peña Nieto informó los ahorros para la población producto de la reforma de telecomunicaciones. Lo que hubieran tenido que pagar los mexicanos de no haber tenido esta competencia, esta apertura, de no haberse dado la reforma de telecomunicaciones, hubiesen a la fecha, a lo mejor sin darse cuenta, hubieran tenido que haber erogado o pagado servicios por un monto hasta ahora, en los últimos 3 años, de 133,000 millones de pesos. El proyecto se aplicará en varias etapas. La primera cubre ya el 30% de la población, unos 36 millones de mexicanos. En enero de 2024, la red compartida cubrirá casi la totalidad del territorio nacional y a cuando menos
el 92.2% de la población. Con la revolución que impulsa la red compartida, queda claro que en el acceso a los servicios de telecomunicaciones no habrá ciudadanos de primera y de segunda clase. Si hoy tuviéramos esta cobertura, si hoy llegáramos a tener esa cobertura que alcanzará Altán, México ocuparía el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a mayor cobertura de redes de última generación, solo detrás de Corea del Sur, Japón y por encima de países como Noruega y Estados Unidos incluso. Para el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, la red compartida es el proyecto digital más grande de la historia del país. Para México al Día, Gustavo Castillo. En Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia conmemorativa por el aniversario número 212 del natalicio de Benito Juárez. Al pie de la estatua del Benemérito de las Américas, el presidente de la República montó una guardia de honor. En la ceremonia participaron descendientes del expresidente Juárez y parte del gabinete presidencial. Entre 2008 y 2016, 2.9 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema. Esto de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en su informe del 2018, detalló que el poder adquisitivo del ingreso laboral se incrementó 8.6 entre 2014 y 2016. Destacó que en los últimos años el sector salud ha registrado avances tanto en la cobertura como en la oferta de servicios. El subsecretario de Educación Básica de la SEP, Javier Treviño Cantú, destacó el compromiso de las autoridades educativas estatales con la implementación del modelo educativo. Además, aseguró que hasta el momento se registran importantes avances en la incorporación de los programas de estudios para la educación básica. Esto lo dijo en la clausura de la quinta reunión regional del Consejo Directivo Nacional La Escuela al Centro en Monterrey, Nuevo León. La subsecretaria de Educación Media Superior, Silvia Ortega, informó que la cobertura en el nivel bachillerato se ha incrementado hasta alcanzar el 82%. Destacó que la tasa de abandono escolar se redujo de 20 a 13.3%, un avance importante. También aseguró que las agendas de política educativa en América Latina deben dar prioridad a ese nivel educativo, al bachillerato. Ortega dijo que la formación de los jóvenes es un desafío más en un país tan diverso, cultural, social y económicamente como es México. Y esta mañana la UNAM dio a conocer los resultados del primer examen de admisión a nivel licenciatura en sus modalidades de sistemas escolarizados y educación a distancia. Los resultados se podrán consultar a través de la página www.escolar.unam.mx. Para cualquier duda y aclaración, la UNAM puso a disposición los números telefónicos. Ahí los puede ver usted en su pantalla: 5622-6620, 5622-6312 y 5606-3580. La convocatoria para el segundo concurso de selección a nivel superior será publicado el próximo 10 de abril. Muchísimo éxito, muchísima suerte. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, recibió el simulador de control de radar que va a permitir capacitar a los controladores aéreos que operen el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En este marco, el secretario Ruiz Esparza y el director internacional de la corporación Mitre, Bernardo Lisker, creadora de este simulador, coincidieron en que no existe viabilidad en la posible alternativa de construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. 200.000 millones de pesos que tendrían que gastarse si no se construye el aeropuerto en este sitio. Eso quiere decir que costaría más el terreno que el propio aeropuerto. La número uno es que este plan es inviable aeronáuticamente hablando y es inseguro o restaría capacidad global al Valle de México. Entonces es inviable. Todo lo demás, ruido es el segundo problema. Ruido en un área muy grande. Vamos a hacer una pausa. Usted ve México al Día.
Importantes declaraciones del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, al hacer un llamado al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a que respete los contratos y proyectos para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Destacó que espera que se privilegie el diálogo, ya que el tema se tiene que discutir para establecer si puede o no ser mejorable. Sin embargo, dijo, el proyecto de ninguna manera se puede detener. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no va a caer en ninguna provocación. Luego de rendir un homenaje a Benito Juárez, reiteró que el Benemérito de las Américas es un ejemplo a seguir de patriotismo y compromiso con la nación. Dijo que durante la contienda electoral él va a privilegiar las propuestas por encima de las confrontaciones. Están en todo su derecho de expresar lo que ellos quieran y yo también tengo mi derecho a no caer en ninguna provocación. Nosotros vamos a seguir actuando con mucho respeto a todos. Es amor y paz. No vamos a confrontarnos porque lo que quiere la gente es escuchar propuestas para sacar a nuestro querido México del atolladero en que lo han metido los malos gobernantes. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, anunció la incorporación de Jorge Castañeda a su equipo de campaña. Estará a cargo de la coordinación de estrategia de la campaña electoral. Anaya Cortés le dio la bienvenida y aseguró que con su capacidad, talento y experiencia cambiarán el rumbo del país. Con el equipo que hemos venido formando, un equipo robusto, preparado, un equipo profundamente enamorado de nuestro país, vamos a ir directo a la victoria el día 1 de julio, que ganaremos las elecciones y que haremos el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país, un gobierno honesto y un gobierno de resultados en beneficio de la gente. En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, afirmó que va a encabezar un gobierno incluyente y sin titubeos. Dijo que el acceso a los derechos fundamentales debe estar al alcance de toda la población sin importar su condición física. En México tenemos que tener derechos sin adjetivos, derechos sin calificativos. Si en México vamos a tener educación, tiene que ser educación para todos. Si en México vamos a tener movilidad, tiene que ser movilidad para todos. Si en México queremos tener acceso a la salud, tiene que ser un acceso a la salud para todos. Y eso obliga a un gobierno que reconozca que para que todos tengamos ese acceso, tenemos que estar a la altura de las necesidades de cada quien. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, rechazó que el acuerdo firmado hace unas semanas con Facebook contemple la entrega de la información personal de los mexicanos. Dijo que de esta manera se adelanta a la desinformación que se podría generar luego de que se difundieran los vínculos de Facebook con la empresa británica Cambridge Analytica y que presuntamente influyó en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Armando Ríos Peter declinó su derecho de revisión de firmas para alcanzar la candidatura independiente y aseguró que no se va a prestar a una simulación. ¿Cómo pretende la Dirección de Prerrogativas que en 5 días revisemos 906.417 firmas cuando ellos no fueron capaces de hacerlo durante 5 meses? ¿Cómo se le llama eso? Pues se le llama simulación y nosotros no nos vamos a prestar a eso. Aseguró que los apoyos que presentó son reales y dijo que el INE intenta poner en duda su imagen diciendo que hizo trampa. Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, descartó la posibilidad de que vayan a prisión los aspirantes independientes que incurrieron en anomalías para la recolección de firmas de apoyo. Dentro del marco del nuevo sistema de justicia penal y además de la Ley General en materia de delitos electorales, el tipo penal entraría en un área de alteración al Registro Nacional de Electores, lo que quiere decir que este tipo de delitos tiene una pena entre 3 y 7 años. De acuerdo al
nuevo sistema de justicia penal, estos delitos no serían de prisión preventiva oficiosa. Aseguró que hasta el momento el INE no ha presentado alguna denuncia. La Fiscalía de Querétaro informó que la persona detenida ayer en ese estado no es Luis Alberto Blanco Flores, el Pelochas, líder del cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas. Sustento científico alguno, se informó que dicho detenido era un objetivo prioritario buscado por las autoridades del estado de Tamaulipas. En forma inmediata, se tuvo contacto con personal de la Procuraduría de aquella entidad, quienes manifestaron dudas sobre la identidad de la persona, por lo cual solicitaron la colaboración de esta Fiscalía para enviar personal y que pudieran realizar pruebas de dactiloscopía al imputado. En las próximas horas se va a determinar la situación jurídica del imputado, que fue detenido por el delito de cohecho. El periodista Leobardo Vázquez Atzin fue asesinado anoche en su casa en el municipio de Gutiérrez, Zamora, Veracruz. Vázquez Atzin escribía en un portal de noticias llamado Enlace Informativo Regional. La presidenta de la Comisión Especial de Atención y Protección a los Periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza, dijo que el columnista habría recibido amenazas de algunos alcaldes, pero no había presentado alguna demanda. Se trata del quinto comunicador asesinado en esa entidad en el último año. Fueron arraigados 12 de los 18 detenidos por el secuestro y asesinato de 2 agentes de la Agencia de Investigación Criminal. La PGR detalló que entre ellos está el colombiano Mauricio Valera Reyes, el Manotas, presunto autor material del secuestro y asesinato de los agentes. La medida también se aplicó a Ubaldo N. alias El Cholo, subdirector operativo de Seguridad Pública y de Tránsito, y Carlos Rogelio N., Policía Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Tras la agresión sexual a una alumna en las instalaciones de Ciudad Universitaria, la UNAM activó el protocolo para la atención de casos de violencia de género y anunció que reforzarán la seguridad en el campus. Informó que como parte de la seguridad a los alumnos se realizarán recorridos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Agregó que en Ciudad Universitaria continuarán promoviendo todas las acciones para prevenir la violencia de género. Es momento de hacer una breve pausa, regresamos, está usted viendo México al Día. Hoy en nuestra sección Una mirada a la cultura, nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en el estudio la teniente de corbeta Natalia Aguilera. Ella es jefa del Departamento de Difusión y Servicios del Museo Naval México, con quien vamos a hablar de una próxima exhibición muy importante que nada más y nada menos que tiene como marco al puerto de Veracruz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, teniente. Un placer. Y para que nos hable precisamente de nos hables de esta exposición. Claro que sí. Bueno, esta exposición es de acuerdo al marco de colaboración que hay entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Marina Armada de México, que bueno, se firmó en septiembre del 2017 y bueno, ahora en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes tenemos la exposición que habla sobre el paisaje moderno de México, que se llama Doctor Art, Instantáneas del Paisaje. Y bueno, es una colección que está conformada por 70 obras pictóricas, donde van a poder apreciar el dibujo realizado a lápiz, carbón y tinta. Igual una pequeña colección de fotografías pertenecientes al acervo personal de Gerardo Murillo. Y también vamos a tener, tenemos en exhibición 2 óleos que bueno, tienen un formato que él realizó, que desarrolló, que se llama Add Colors, que consiste en colocar resina y tintes secos para impresión en lienzo, en papel y piedra.
Y bueno, cabe destacar que, bueno, Gerardo Murillo es un artista polifacético que van a poder ver en esta exposición, que, bueno, incursionó en muchas ramas del saber humano, como fue desde la filosofía, el arte popular, la política, la arquitectura y la pintura, y por último la vulcanología, que, bueno, de esta se trata la exposición. Y bueno, él hizo una documentación pictórica donde se puede conocer sobre los volcanes, en especial sobre el Popocatépetl, el Ixtlaxíhuatl, y bueno, a él le toca también ver el nacimiento, que es un obsequio de la naturaleza para él, del nacimiento del Paricotín en 1943, y bueno, toda esta colección van a poderla disfrutar en el Museo Naval México. Esta colección en su totalidad pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y bueno, estará en exhibición hasta el 20 de mayo en el Museo Naval México. Oye, pues una exposición en verdad exquisita, sorprendente, porque ver muestras del Dr. Atl, que además tuvo una vida pues también maravillosa, ¿no? Muy atípica. Muy agitada. ¿Quién no va a recordar a Nahui Olin, su pareja, Carmen Aragón, que estuvo con él? Viviendo experiencias culturales en México muy sobresalientes. Entonces, ¿dónde se encuentra ubicado este museo? ¿Y cuál va a ser la fecha? ¿De cuándo a cuándo va a estar esta exposición? Porque realmente vale la pena ir. Y es sorprendente y admirable que la Secretaría de la Marina y la Secretaría de Cultura hagan este tipo de alianzas, ¿no? Porque además abren las puertas pues, a toda la ciudadanía desde otra perspectiva, ¿no? Que la Marina esté involucrada en la cultura. Sí, claro que sí. Bueno, el Museo Naval México se encuentra en el puerto de Veracruz, en el Centro Histórico de Veracruz. Y bueno, van a poder apreciar esta exposición en horarios habituales del museo, que es desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde de martes a domingo. Y bueno, esto tiene un costo de recuperación muy pequeño. Y esta exposición estará abierta hasta el 22 de mayo, se inauguró desde el 24 de febrero. Pero bueno, ahorita es un buen pretexto que viene Semana Santa para que puedan ir y disfrutar no solo del puerto, sino del Museo Naval México y de esta exposición. Así es, como bien dices, no solamente disfrutar de esta exposición específica del Dr. Atl, sino visitar este museo que además está ubicado en un lugar espléndido del puerto de Veracruz. Sí me gustaría que hablaras más sobre este museo. Claro que sí, mira, el Museo Naval México tiene el objetivo de acercar a la ciudadanía por medio de sus salas, que son 29 salas envolventes, lúdicas e interactivas, que bueno, van a poder conocer no solamente de la historia, de la formación de la Secretaría de Marina, sino que va muy ligada a la historia del puerto de Veracruz, y también conocerán sobre la cultura y las tradiciones navales. Y bueno, ahorita en especial tenemos, por ejemplo, para el 31 de marzo, la Noche de Museos, que bueno, esta consiste en tener abierto en horarios no habituales, que va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, con diferentes actividades. Hay, por ejemplo, 2 conciertos, uno a las 12 del día y otro a partir de las 19 horas por el grupo Galeón de la Secretaría de Marina. Y también tenemos, por ejemplo, talleres donde grandes y pequeños pueden hacer en compañía del personal naval. Entonces, estos talleres, por ejemplo, son talleres navalizados, donde pues pueden aprender más sobre la tradición de la naval, ¿no? Oiga, teniente, a mí me gustaría que nos platicara también más sobre esta alianza que hicieron. Nos comentabas que fue a partir de 2017 con la Secretaría de Cultura. ¿Cuántas exposiciones han ustedes ya celebrado en conjunto? ¿Cuáles vienen? Y si son itinerantes en distintos museos o partes de la Secretaría de Marina, o cómo está confeccionada esta alianza. Tenemos diferentes actividades que se han realizado, como por ejemplo una muestra de cine por parte de la Cineteca Nacional. También hay un intercambio de agrupaciones musicales. Esto es también con el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Marina hacen este intercambio de agrupaciones. Tenemos exposiciones itinerantes que, bueno, van con el objetivo de que vayan haciendo un intercambio museográfico, por ejemplo, en diferentes museos, como en esta ocasión con la exposición de Dr. Atl. En junio, por ejemplo, tenemos una sorpresa también en el Museo Naval, que va a ser por parte del Museo de Intervenciones. Vamos a tener una muestra pequeña del Museo de Intervenciones en el Museo Naval México, para que estén atentos y también vayan a conocerlo. Y bueno, así muchas más. Pues sí. No, hombre, qué maravilla. Y sobre todo hablar y estar en el puerto de Veracruz. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a nuestro primer resumen.
El presidente Enrique Peña Nieto dio inicio a las operaciones de la red compartida para Internet. La SEP destacó el compromiso de las autoridades educativas estatales con la implementación del modelo educativo. La cobertura en el nivel bachillerato se ha incrementado hasta alcanzar el 82%. Andrés Manuel López Obrador dijo que durante la contienda electoral privilegiará las propuestas por encima de las confrontaciones. Ricardo Anaya incorpora a su equipo de campaña a Jorge Castañeda. José Antonio Meade afirma que encabezará un gobierno incluyente y que el acceso a los derechos debe estar al alcance de toda la población. La FEPADE descarta que los aspirantes a una candidatura independiente puedan ir a prisión por irregularidades en la recolección de firmas. Más adelante, en noticias internacionales, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, vio optimismo en la renegociación del Telecán. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó su renuncia, prácticamente una renuncia que ya se había anunciado. Esto por sus supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht y luego de que se difundieran una serie de videos en los que legisladores opositores pretendían comprar el voto de otros congresistas. Ahí la presencia de los hermanos Fujimori. Vamos a escuchar cómo presentó la renuncia Pedro Pablo Kuczynski. Seguiré comprometido por siempre con el desarrollo del Perú y considero que dada esta crisis que ha sido generada por actos políticos subjetivos, es importante para nuestra nación que nos aboquemos a las reformas políticas constitucionales que nos permitirán no volver a pasar por este difícil trance y poder así iniciar un nuevo capítulo hacia el progreso y la justicia. Nos enlazamos vía telefónica con el periodista Eduard Alegría. Nos vamos hasta Perú. Eduard, es un placer saludarte. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros para el noticiero mexicano México al Día. Y estamos a unas horas de que el Congreso resuelva esta renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué se espera ver en esta sesión donde pues debatirán precisamente si aceptan o no esta renuncia? Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. 8 de la mañana con 3 minutos en Perú. Así es, como tú bien lo señalas, hoy se espera en el Congreso de la República que se debata esta carta de renuncia que presentó ayer Pedro Pablo Kuczynski, que tenía previsto que el pleno del Congreso se realice desde las 9:30 de la mañana. Sin embargo, ayer, tras conocerse la dimisión, se reunieron de urgencia los voceros de cada bancada política del Congreso y después de 1 hora y media aproximadamente, el titular del Parlamento, Luis Galarreta, dio una conferencia de prensa anunciando que se había decidido aceptar esta carta de renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y que se haría un breve debate, pero eso sería a las 4 de la tarde de hoy y ya no a las 9:30. Entonces, eso es lo que se espera en el Congreso de la República, pero otra noticia que también llamó la atención, sorprendió además y que se esperaba, ha sido el pronunciamiento de quien será el futuro presidente del Perú, Martín Vizcarra. Él es actualmente embajador del Perú en Canadá y ayer por la noche se pronunció a través de la red social Twitter. Sí. Él dijo que se siente indignado por la situación que vive el Perú y aseguró que se pondrá a disposición del país respetando lo que manda la Constitución. Perfecto, Eduard, Alegría. Sí,
Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros en México al Día. A mí me gustaría preguntarte, Perú se pone nuevamente en una de las más profundas crisis políticas de los últimos años y que nos expliques cuál fue el papel que tuvieron los hermanos Fujimori. Sabemos de un pleito ahí entre los dos hermanos Fujimori, quienes, de acuerdo con algunos especialistas, llevaron precisamente a la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, el enfrentamiento que tú mencionas es cierto, ¿no? Kevin Fujimori ha sido un reacio, por decirlo de alguna manera, a la bancada de Fuerza Popular, que lo llevó al Parlamento, inclusive fue el congresista más votado del Perú, pero no adoptaba las decisiones en bloque que se tomaban en su grupo político, lo que poco a poco lo fue alejando, tanto así que él decide renunciar a la bancada de Fuerza Popular, y no solo eso, sino que se lleva con él a 10 congresistas más, debilitando la mayor fuerza política en el Congreso del Perú. Es así que en diciembre, cuando se presenta la primera moción de vacancia para Pedro Pablo Kuczynski, con los votos de abstención de él y de las personas que se habían llevado de su grupo político, es que se logra salvar al presidente y no se da esta vacancia. Claro. Y de ahí en adelante ha ido generando controversia porque ha querido jalarse a más congresistas. Es así que salta estos videos, pues que ha sido ya el detonante de este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que duraba apenas 1 año, 7 meses y 21 días. Eso es lo que ha sucedido. Han tenido una gran función, digamos, en toda esta crisis que se viene desarrollando en el país en la parte política. Así es, Eduardo. Entonces, para confirmar lo que nos dijiste, ya se aceptó la renuncia del presidente por parte de los líderes partidistas en una reunión que tuvieron de emergencia ayer por la noche. Hoy a las 4 de la mañana, perdón, a las 4 de la tarde tendrán una sesión, pero ya más bien protocolaria, para ratificar esto que ya aceptaron. Y preguntarte, el próximo presidente Martín Vizcarra, ¿cuánto tiempo estará en la presidencia? Si concluirá todo lo que dejará pendiente Pedro Pablo Kuczynski. Sí, se tiene el conocimiento que Martín Vizcarra llega hoy por la noche a Lima. Él es ingeniero de profesión, ha sido presidente regional de Moquegua y tiene un trabajo bastante difícil, ¿no? Que es recomponer las relaciones con los principales partidos debilitados completamente ante los ojos de la ciudadanía. Él actualmente es embajador de Canadá y desde septiembre que fue puesto en este cargo y se ha mantenido durante todo este tiempo al margen de las acusaciones contra Pedro Pablo Kuczynski por sus vínculos con la brasileña Odebrecht. Como tú bien lo señalabas, se ha tomado el acuerdo en la Junta de Portavoces de aceptar la carta. Sin embargo, esto se va a oficializar hoy a partir de las 4 de la tarde en una sesión plenaria. Correcto. Perfecto, pues muchísimas gracias por darnos el panorama de lo que se está viviendo allá en Perú tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Muchísimas gracias al periodista Eduard Alegría. Un abrazo desde la Ciudad de México. Buenos días. Abrazo para todos ustedes también desde Lima. Buenos días. Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se dijo confiado en que pronto se logre un buen acuerdo en las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Seguimos siendo optimistas sobre nuestra capacidad de lograr un acuerdo en el que todos ganen. Somos muy conscientes de las presiones temporales que tiene Estados Unidos por los comicios de medio término y las elecciones mexicanas, y estamos trabajando muy duro y avanzando. Estamos tratando de obtener un buen acuerdo. Sabemos que hay un buen tratado para los ciudadanos y trabajadores de Canadá, los Estados Unidos y México. En abril se va a realizar la 8ª ronda de conversaciones en Washington, donde se espera que se cierren capítulos respecto a telecomunicaciones, comercio digital, energía, empresas del Estado y servicios financieros. Vamos a una pausa. Usted ve México al Día. En más información internacional, déjeme decirle que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter en contra de las ciudades santuario, aquellas que protegen a los inmigrantes y que, de acuerdo con Trump,
ponen en riesgo la seguridad nacional. Aseguró que terminará con estas localidades, ya que dijo es donde los criminales buscan refugiarse. Van a la ciudad de Santuario porque se sienten seguros y en muchos casos son malas personas. Tenemos miembros de pandillas, depredadores, violadores, asesinos, mucha gente mala. Vamos a ganar. Debería ser fácil, pero no lo es. Jueves de nuestra sección Rebotando Ideas, está aquí ya con nosotros el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca, con quien pues vamos a platicar de cómo va este proceso y sobre todo a resolver las dudas, las inquietudes de algunos jóvenes sobre este proceso electoral. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Mauricio, bienvenido, es un placer tenerte nuevamente. Muchas gracias. Oye, primero que nada, siempre te preguntamos, después del asunto de los independientes que cometieron trampas, etcétera, ¿cómo estamos rumbo a las elecciones? Pues rumbo a las elecciones estamos ya quitando todos los obstáculos y piedras en el camino, entre ellos, pues bueno, las famosas firmas simuladas que presentaron algunos independientes, los cuales, pues bueno, podrían pensarse que merma la credibilidad de la ciudadanía, pero más allá de ello, si tenemos mano dura con este tipo de prácticas nocivas y erradicarlas, desde luego, podemos prevenir y de esta manera construir nuevamente esta confianza ciudadana. Hablábamos de los candidatos independientes a nivel presidencial, ¿no? Ríos Peter, el Bronco. ¿Qué pasó en la Ciudad de México con también las distintas posturas independientes? Pasó un modelo muy similar, estaban presentando plantillas en las cuales estaban pues ya nada más rotando los datos personales y tú veías abiertamente la credencial para votar, sin fotografía y sin firma. O sea, si se trataba de una simulación abiertamente. Entonces, por eso es que nosotros decidimos quitar estos registros irregulares, dar vista a la FEPADE, dar vista al Instituto del Instituto de la Ciudad de México que protege datos personales y nosotros abrir procedimientos sancionadores. Mauricio, ¿habría alguna organización, habría un grupo complejo detrás de todo eso, de acuerdo, por supuesto, con los datos que ustedes tienen? Sí, detectamos como una logística muy particular, sobre todo de un grupo que pretendía registrarse como un, digamos, como un conglomerado, en el cual pues presentaban todos estos mismos patrones, crecimientos acelerados de registro. Al revisar las firmas de apoyo, pues tenían estas firmas simuladas. Entonces sí teníamos identificado un grupo de... Entonces, finalmente, Mauricio, en esta parte de la entrevista, de los candidatos que sí, que están cubiertos, que están protegidos o que están abrazados por partidos políticos, ¿qué independientes siguen para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en la ruta de la elección? Pues ya de los 12 que teníamos registrados, ya nada más nos quedó una aspirante que cumplió, que es Lorena Osornio, cumplió y pues con toda la ley, ahí sí, claro. Toda la revisión se hizo muy pulcra y los demás, pues bueno, o no alcanzaron o de los que alcanzaron, pues no pudieron llegar por este tipo de situaciones. Bueno, pues así las cosas. Ahora sí vamos a escuchar las inquietudes de Brandon Morquecho. Él es estudiante de la licenciatura de Derecho del Centro Cultural Universitario en Derecho. ¿Cómo podemos involucrarnos activamente los jóvenes con el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Pues muy interesante la pregunta. Primero, muchas gracias a Brandon Morquecho. Pues mira, ¿cómo pueden involucrarse a los jóvenes? Tenemos dos mecanismos de participación. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, particularmente como otros institutos locales, tenemos una doble función, la electoral y la de participación ciudadana. En la parte electoral, la ciudadanía se puede, y sobre todo los jóvenes, se pueden involucrar activamente en temas como presupuesto participativo, que es precisamente esta figura en la cual las delegaciones bloquean el 2% del financiamiento anual y la propia ciudadanía inscribe proyectos, es decir, queremos luminarias en este parque, queremos bebederos en este parque, queremos que bacheo en este parque o en estas vías, y los propios ciudadanos inscriben y los propios ciudadanos lo votan. Entonces, esta es una forma de poderse involucrar en mecanismos de participación ciudadana. Si lo queremos ver desde la vía electoral, pues tenemos figuras como observadores electorales para ser espectadores de cómo va el proceso electoral y ellos ser los propios críticos de cómo se está llevando la renovación de poderes, o desde luego también a través de las figuras de funcionarios de mesa directiva de casilla, que son pues ya los artífices del proceso electoral. Fundamentales. Gracias, Mauricio. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México para promover el respeto a la ley electoral?
Bueno, pues el respeto pues es muy importante, desde luego. Claro. Lo que estamos haciendo es en 3 vías. Primero, la preventiva, otra, pues ya una ya más sancionadora, y la revisora, desde luego. La preventiva, como nosotros estamos instrumentando protocolos, estamos instrumentando acuerdos para decirles a las autoridades federales, locales y desde cuáles delegacionales qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Candidatos y partidos también hemos emitido protocolos para que ellos determinen o sepan perfectamente cuáles son las conductas permitidas en el proceso electoral, y en la parte ya pues sancionadora también estamos imponiendo y iniciando procedimientos de investigación y sancionando a los candidatos, a los gobiernos también cuando vemos que están actuando de manera ilegal para efecto de tratar de remover los obstáculos. Claro, es que si no hubiera alguna sanción, bueno, pues eso da pie a que la gente siga cometiendo los errores, ¿no? La impunidad, por supuesto. Sí, claro. Tercera pregunta. ¿Cómo actúa el Instituto Electoral de la Ciudad de México cuando hay posibles omisiones a la ley electoral? Pues la que estamos haciendo nosotros tenemos 2 mecanismos de reparación de daños, es decir, si vemos que hay una violación que está constante y continua en el proceso electoral, lo que hacemos es emitimos medidas cautelares para que cesen los efectos de esta, efecto pernicioso. Y si vemos que pudiera generarse a futuro, como los hechos que pasaron en Coyoacán hace 2 o 3 meses, lo que hicimos es emitir medidas de tutela preventiva, es decir, para proteger y garantizar a la ciudadanía, a las candidaturas y a los medios de comunicación que van a estar resguardados física e íntegramente, desde luego, en la presencia de mítines. Entonces, esas son estas 2 vías. ¿A qué hechos te refieres? A los que pasaron en la delegación Coyoacán, los actos de violencia que hubo en un meeting de campaña. De Morena y el PRD, ¿no? Que fue pues ampliamente difundido. Exactamente, a esos en particular. Bueno, pues muy interesante. Están las inquietudes de jóvenes estudiantes, jóvenes mexicanos que se están involucrando cada vez más, porque apenas esto inicia. Estamos a 9 días de que inicie la campaña electoral, ¿no? De forma oficial. A 9 días de que empiecen, 90 días de campaña electoral. Pues va a ser un esquema pues boom en el país, porque son 30 procesos selectivos. La verdad es que va a estar saturada la ciudadanía de tanta información. Muy interesante, muy intenso, ya lo estamos viendo. Analizar bien y criticar bien. Muy bien. Gracias, Mauricio Gracias. Huesca. Gracias, Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Vamos a una pausa, regresamos. Ya está listo Jorge Rubio con la información de los deportes. La UNAM dio a conocer los resultados del primer examen de admisión a nivel licenciatura. El INE rechazó que el acuerdo firmado hace unas semanas con Facebook contemple la entrega de información personal de los mexicanos. El periodista Leobardo Vázquez Atzin fue asesinado anoche en su casa en el municipio de Gutiérrez, Zamora, Veracruz. Esta mañana la teniente Natalia Aguilera nos habló sobre la exhibición que hará el Museo Naval sobre los paisajes pictóricos. Es una colección que está conformada por 70 obras pictóricas, donde van a poder apreciar el dibujo realizado a lápiz, carbón y tinta, pertenecientes al acervo personal de Gerardo Murillo. Hizo una documentación pictórica donde se puede conocer sobre los volcanes, en especial sobre el Popocatépetl, el Ixtlaxíhuatl. En noticias internacionales, el Congreso estadounidense anunció un acuerdo para evitar un cierre de gobierno. Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana de jueves. Saludo con mucho gusto a quienes nos sintonizan a través de las señales de Ingenio y de Aprende TV de Televisión Educativa
del Canal 22 y si tienen que salir de casa pueden llevarnos a donde quiera que estén a través de Facebook Live, en la cuenta Noticias México al Día y por supuesto también en Twitter, transmitimos en vivo por Periscope en la cuenta @mexaldía. Y seguimos hablando de Facebook y del caso Cambridge Analytica. El presidente, el CEO de esta compañía, de esta red social, Mark Zuckerberg, se refirió ya de una vez por todas al escándalo de uso de datos personales en su red social por esta empresa Cambridge Analytica para influir a las elecciones presidenciales, por lo menos de los Estados Unidos en 2016, también en el Brexit, y se le está vinculando a más casos alrededor del mundo. Lo hizo a través de su cuenta, su perfil de Facebook. Ahí aseguró que su compañía cometió errores y pues que se han de tomar medidas para proteger la información de los usuarios. Más tarde se dio a conocer una entrevista grabada en el programa en la cadena CNN, en donde incluso pues puso sobre la mesa la idea de pues que las redes sociales sí deben de ser reguladas. Dijo, ya no es una cuestión de si se debe o no, sino más bien cuál es la regulación correcta para este tipo de plataformas. Así que seguimos con el gran debate de nuestra era. ¿Qué es lo que más pesa? ¿La libertad de expresión, poder decir cualquier cosa que se nos venga a la mente, o pues el derecho que tenemos los ciudadanos y los usuarios de estas redes sociales a consumir información verídica y a que no haya este tipo de casos de manipulación o de mal uso de los datos? ¿Ustedes qué opinan? Coméntenos a @mexaldía. Y bueno, regresemos a nuestro país con una muy buena noticia, porque un grupo de jóvenes investigadores de la Universidad de Sonora va a participar en el experimento Solenoid Compacto de Muones del Gran Colisionador de Hadrones, por sus siglas, que es LHC por sus siglas en inglés, para estudiar el bosón de Higgs, popularmente conocido como la partícula de Dios, que a 6 años de que se descubrió, aún guarda varios enigmas. La partícula se llama así porque es responsable de dar masa a la materia que conforma todo lo que nos rodea. Se trata de los doctores José Benítez Rubio, Alfredo Castañeda Hernández, Javier Alberto Murillo Quijada, Daniel Tapia y Lizardo Valencia. Desde el 2017, estos jóvenes crearon la Academia de Altas Energías en el Departamento de Investigación en Física y en la Universidad de Sonora, y han generado importantes alianzas como esta con el Gran Colisionador de Hadrones, y también tienen, por ejemplo, planes de colaboración con grupos internos de la universidad con experiencia en física médica, particularmente en la detección del cáncer de mama, sobre todo en el uso de técnicas de análisis de física de partículas que puedan aplicarse en el estudio de imágenes médicas. Es de suma importancia que los mexicanos participemos en grandes proyectos como lo son estos, los que tratan de describir, de desmenuzar el gran misterio del bosón de Higgs. Y vámonos ahora hasta el espacio, porque la Agencia Espacial Europea está utilizando recursos para contribuir, por supuesto, desde ese gran recurso, el espacio, en la detección de los desechos plásticos marinos. Con esta detección elaborarán un mapa de las mayores concentraciones para comprender la magnitud de este gravísimo problema. Paolo Corradi, responsable de supervisar el proyecto de la Agencia Espacial Europea, explica que con los mapas por satélite de las corrientes oceánicas se puede simular la acumulación de desechos en grandes torbellinos en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Y añade que con este nuevo proyecto de la ESA se podrá evaluar la viabilidad de medir ópticamente a través de los satélites los desechos de plásticos en el mar. Con el apoyo de la Agencia Espacial Europea, 2 equipos trabajan actualmente en paralelo con ese objetivo, uno dirigido por Argance Limited en Francia y otro por Plymouth Marine Laboratory en el Reino Unido. Ambos, según la Agencia Espacial Europea, comenzaron en septiembre con una evaluación inicial de los requisitos y tecnologías necesarias. Al final, pues elaborarán un mapa global de las concentraciones de desechos plásticos. Y siguiendo ahí en el espacio, y ahora que estábamos viendo la Estación Espacial Internacional, también ayer pues despegó una nave Soyuz desde Kazajistán, en Rusia, con 3 nuevos tripulantes para la Estación Espacial Internacional, y llevaban con ellos un balón de fútbol para el Mundial de Rusia 2018. Estará allá en el espacio, también la mascota estará allá en el espacio de la Estación Espacial, y regresará a tiempo para el inicio de esta gran
justa mundialista de fútbol. Así que, pues en un par de días estarán llegando ya a la estación espacial y le darán una energía especial a este balón que se utilizará en el torneo mundial de fútbol. Esta es la información hoy, que tengan excelente jueves. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Y hablando de energías especiales, ayer, pues, aunque entró antier la primavera oficialmente, ayer pues se celebra normalmente en todo el mundo y como ya es costumbre, cada año muchas personas visitan las pirámides de Teotihuacán precisamente para recrear de esta energía especial. Vamos a ver cómo se vivió. Ciudad ancestral de Teotihuacán, ciudad donde los hombres se convierten en dioses, casa de una de las más antiguas culturas mesoamericanas. Miles de personas arriban para recibir el equinoccio de primavera, momento del año en que el día y la noche suceden en perfecto equilibrio. Siguiendo pasos ancestrales, llegan para rendir tributo a las fuerzas de la naturaleza. El significado de venir aquí es una tradición que nos legaron nuestros antepasados, de venir a cargarnos de energía aquí a las pirámides. Es una energía que nos dieron nuestros antepasados cada año. Cada año hay que venir a dejar lo malo y llevarnos lo positivo. Pues nos da buena energía, todo el año no nos enfermamos, todo es bueno. Y nos sentimos contentos y orgullosos de estar en este lugar. Y en cierta manera, compartir el mundo actual con el que existió anteriormente. Es armonizarse en los dos planos, en el plano físico y el espiritual. Los visitantes vienen vestidos de blanco y rojo, representando la pureza del cielo y la fuerza del fuego transformador. Muchos realizan danzas prehispánicas, queman incienso y cantan, pero el ritual más popular es el de pararse en la cima de la pirámide del Sol con brazos extendidos hacia el astro mayor. Existe la creencia de que en el equinoccio el hombre se encuentra en un lugar único en el cosmos, abierto a energías sutiles, y de que al subir los 360 escalones de la cima de la pirámide del Sol existe la oportunidad, como en ningún otro día, de renovación y sanación. Para México al Día, Omar Vera. Un nuevo documental develará el enigma de la Malinche, personaje central en la historia de nuestro país. En la sede de la Fundación Miguel Alemán se anunció el inicio de la producción del documental Malintzin, la historia de un enigma, dedicado a Doña Marina o la Malinche. Un enigma une dos términos que son contrarios. En este caso, una mujer deleznable, una traidora, como le llaman algunos a los indígenas de su época, y para otros, cada vez más, una mujer digna no solo de respeto, sino de admiración. Con base en testimonios de historiadores, el filme abordará temas como el origen de Malintzin y su verdadero papel en la conquista de México, así como su trascendencia e imagen actual. Ahora, por ejemplo, no solo en México, sino en las comunidades México-norteamericanas o México-estadounidenses, la están tomando también como un símbolo de una mujer con agallas. Este también es un reconocimiento a las mujeres valiosas de este país, que, bueno, pues el movimiento feminista está ahora muy en boga, pero la Malinche existió en 1500. Ya este asunto de las mujeres destacadas ya tiene rato en este país. El largometraje ficcionado será rodado a partir de mayo en diversas regiones del país, bajo la dirección del documentalista Fernando González Sitges. La mexicana Priscila Lepe y el español Fernando de Retes repetirán en los papeles de Malintzin y de Hernán Cortés, tal como lo hicieran en el filme Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo. Y creo que este documental va a ser, al igual que el que le inmediatamente precede, el de Hernán Cortés, va a ser especialmente atendido por nosotros, tanto en México como en España, por ser, como lo dijo bien Armando Carrillo, una mujer, además una mujer emblemática de la historia de México. ¿Cómo puede ser alguien extraordinariamente positiva y extraordinariamente negativa a la vez? Eso es en lo que consiste un enigma, la prohibición de que en una sola persona se conjuguen estas dos calidades. Y esto es lo que vamos a tratar de demostrar
en este estupendo trabajo. Producido en colaboración por instituciones públicas y privadas, el filme será proyectado en el último trimestre del año a través de distintas plataformas. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Bueno, pues muy interesante esta forma de ver y conocer nuestra historia, esta historia tan importante para entendernos en la actualidad. El Auditorio Nacional será sede de la 12ª edición del Gran Remate de Libros del 27 de marzo, apúntelo bien, del 27 de marzo al 3 de abril. Realmente hay muy buenas opciones, muy buenas alternativas, muy buenos descuentos y una gran variedad de editoriales se dan cita en la explanada del Auditorio Nacional. Como cada año, los expositores ofrecerán una atractiva oferta editorial con descuentos que van, oiga usted, del 50 al 80%. El programa del encuentro se nutrirá con 264 actividades gratuitas, además, como lecturas, talleres, charlas y conciertos. Qué bueno que se benefician los habitantes de la Ciudad de México, qué bueno que se hace en Semana Santa porque es otra de las convocatorias para que venga gente de otros lugares, tenga una excusa más para venir a la Ciudad de México. El descuento mínimo, esto es muy importante que lo concienticemos, el descuento mínimo que encontrará el público es del 50% sobre el precio de lista. Es una gran oportunidad, es el mínimo, existen ofertas aún mayores. Abrimos a las 11 de la mañana, cerramos a las 19 horas, salvo el viernes 30, en el cual tendremos venta nocturna, que ha resultado ser una actividad con muchísimo éxito. El narrador regiomontano David Toscana ganó el premio Javier Villaurrutia por su libro Olegaroy. El jurado galardonó de manera unánime el texto de Toscana por tratarse, dice, de una novela inteligente, sabia y con una enorme voluntad de estilo. El premio Villaurrutia será entregado el 17 de abril en el Palacio de Bellas Artes. Y nuestros compañeros de Canal 22 nos tienen información cultural importante. ¿Qué tal, Pati, Omar? Como siempre es un placer saludarlos a ustedes y a los amigos de México al Día. Y vamos con la información cultural. Entre versos de la tradición maya tzotzil, Manuel Bolom nos invita a sumarnos a la celebración de un enlace nupcial como se hace en distintas comunidades de nuestro país. Espacio de toda una pequeña vida. Han sido buenos estos años, estos tiempos, mientras duraba nuestro caminar, mientras duraba el chapoteo de los recuerdos. La importancia de la unión de la pareja y la fecundidad para su comunidad tzetzal es el motivo principal del poemario Fiesta de la Chicharra, un discurso ceremonial para matrimonio, con el que Manuel Bolom Pale ganó el premio Netzahualcóyotl de poesía en lenguas originarias. Xochobale es un tema muy importante, es un tema central para los pueblos originarios, ¿no? Y pretexto, digamos, que hacer uso de la naturaleza, en este caso el canto de la chicharra, ¿no? La chicharra es cuando empieza su canto, por ejemplo, es porque está empezando a avisar de que la naturaleza está cambiando, ¿no? Hay una transformación, hay una mutación, pero también hay una innovación. Totetak, meetak, kutzkalaltak, kibeltak, litzobolkuti, libololkutiki, lilotolkuti. Recupera justamente también la importancia, digamos, del matrimonio, la importancia de la vida, la importancia, digamos, de cambiar, de innovar, de transformar. Y el libro tiene 4 apartados, ¿no? Cada apartado es un desarrollo continuo. El primer apartado tiene que ver con la solicitud de la palabra. Y la segunda parte del libro tiene que ver justamente con la voz y la palabra del joven, ¿no? El deseo profundo de querer contraer matrimonio. La tercera parte del libro cuenta, a través de la poesía, la pedida de la novia, mientras que la última hace referencia a la fiesta. Propuestas que dan cuenta de la riqueza cultural de nuestro país. Y antes de despedirnos, como siempre, la invitación a que nos sigan en las redes sociales, Agencia N22, nuestro Twitter. Muchas gracias y excelente día. Gracias Rafa Villega. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.
Este jueves a las 13:30 horas el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la conmemoración del Día Mundial del Agua en el estado de Veracruz. Más tarde, a las 3:45, inaugurará el Centro de Tecnologías para Aguas Profundas del Instituto Mexicano del Petróleo. Vamos al resumen. El presidente Enrique Peña Nieto activó el inicio de operaciones de la red compartida. La SEP destacó el compromiso de las autoridades educativas estatales con la implementación del modelo educativo. La FEPADE descarta que los aspirantes a una candidatura independiente puedan ir a prisión por irregularidades en la recolección de firmas. Esta mañana, Eduardo Alegría, periodista en Perú, nos habló sobre la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Hoy se espera en el Congreso de la República que se debata esta carta de renuncia que presentó ayer Pedro Pablo Kuczynski. El titular del Parlamento, Luis Galarreta, dio una conferencia de prensa anunciando que se había decidido aceptar esta carta de renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y que se haría un breve debate. El Auditorio Nacional será sede de la 12ª edición del Gran Remate de Libros del 27 de marzo al 3 de abril. Y en los deportes se terminó la espera. Hoy regresa la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol. Muy bien, muchísimas gracias. Que pase un excelente martes. ¿Por qué digo martes? Ay, no, ¿te gusta el martes? Dilo claramente. Jueves, disfruten su jueves. Por fortuna es jueves. Es todo, gracias. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Muchísimas gracias a Miguel González, que nos acompaña en el lenguaje de las señas. Hasta luego.